Administrativando Abogados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Administrativando Abogados, en el que vamos a viajar hasta Baleares y no para lo que la mayoría podría desear, que es pasear por sus bonitas playas, sino para hablar de algo muy serio, urbanismo, y lo hacemos con Jorge Ortiz. Buenos días. Hola, buenos días, Blanca. Muchas gracias por estar con nosotros, porque hace poco leíamos una noticia sobre la conocida como amnistía urbanística en Baleares y queríamos saber si nos puedes explicar un poco de qué se trata todas las nuevas noticias que salen en relación a la misma. Sí, pues vamos a ver, Blanca, la noticia que se ha publicado recientemente es la interposición de un recurso, de una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma por parte del PSOE, que lo que recurre es un acuerdo plenario del Consell de la isla de Ibiza, que tiene por objeto el activar una disposición adicional séptima de un decreto ley 3/2024, 24 de mayo, por el cual se establece un procedimiento de legalización extraordinario de aquellas edificaciones, construcciones, instalaciones e incluso usos que puedan ser contrarios a la ordenación urbanística existentes en el suelo rústico. Evidentemente, aquí lo que se está planteando es un problema de fondo, que en definitiva de lo que se trata es de si procede o no procede llevar a cabo una legalización o una regularización de todas estas edificaciones que en su momento se construyeron de manera ilegal, pero que ha prescrito el plazo y la acción que tiene de restablecimiento de la legalidad urbanística por parte de la Administración, estamos hablando a nivel municipal o a nivel autonómico, y que por tanto son edificaciones que no se pueden demoler por parte de la Administración, ¿no? A partir de ahí, pues se genera un problema, puesto que se aplica un régimen jurídico de fuera de ordenación. Hay limitaciones en cuanto a las obras que se pueden ejecutar en las mismas, y realmente pues es un problema candente, pues no solamente a nivel de las Islas Baleares, sino prácticamente a nivel de todas las comunidades autónomas, sobre qué hacer con relación a esas edificaciones respecto de las cuales la Administración no puede proceder a su demolición, y que por tanto darles un régimen ad hoc, por así decirlo, para que no, pues para, sobre todo pues para que no empeore ese parque de edificaciones, ¿no? Bien, el caso concreto, yo si quieres un poco por entrar, comento en qué consiste este procedimiento extraordinario de legalización, que se ha puesto en marcha en Islas Baleares en el año, bueno, como consecuencia de este decreto ley 3/2024, y un poco pues dar las ideas básicas y generales, pues, un poco para saber de qué va, ¿no? En definitiva, lo que hace es permitir que todas esas edificaciones o incluso usos, porque cuando estamos hablando de ilegalidades no solamente son las construcciones que a lo mejor no se pueden emplazar en ese determinado lugar, sino también usos que a lo mejor son completamente incompatibles con lo que son los usos ordinarios de un suelo rústico, ¿no? Pero respecto de las cuales han pasado ya el plazo, no ha prescrito la actuación, la posibilidad de actuación de restablecimiento de la legalidad urbanística, que en el caso concreto de las Islas Baleares son de 8 años, desde la completa finalización de la edificación, y siempre y cuando no conste en ese plazo de 8 años que se hubiera practicado una notificación o un intento de notificación de lo que es un inicio de un procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística. Y en estos casos, esta norma lo que permite es abrir un plazo de 3 años para que los propietarios puedan solicitar esa legalización de su edificación, pero con un determinado régimen de derechos y de obligaciones. También, por tanto, edificaciones en suelo rústico, pero también tiene un apartado segundo que está haciendo referencia a esas edificaciones, pero en espacios mucho más protegidos, como son los espacios naturales y las áreas de especial protección de las Islas Baleares, donde igualmente se permite llevar a cabo esta legalización siempre y cuando
hubiera prescrito la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística y, ojo, y se hubiera implantado el uso con anterioridad al 10 de marzo de 1991. En este caso, restringe un poco más lo que es la posibilidad de legalización. Y luego, con relación a esos usos, también establece una norma técnica en el sentido de que si el uso implantado fue anterior al 29 de mayo del 2014, entenderemos como día inicial para el cómputo de la prescripción la fecha en que se implantan, y si son posteriores al 29 de mayo del 2014, el dies a quo, es decir, el día inicial, sería desde la fecha en la que finalizan. Pero bueno, es un apunte de una forma técnica. Bien, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, pues el procedimiento es el siguiente. La disposición adicional se activa su eficacia por el acuerdo del Pleno del Consell, que es el que es objeto ahora mismo de impugnación, el acto administrativo objeto de impugnación por parte del Partido Socialista, ¿no? Y a partir de ahí se inicia en un plazo de 3 años donde un propietario puede solicitar que se proceda a la legalización de su edificación en suelo rústico, pero para ello tiene que presentar un proyecto técnico de legalización. Y aquí llega una cosa bastante ingeniosa, y es que lo condicionan a que incorpore medidas que contribuyan a la reducción de la contaminación lumínica o medidas que contribuyan a un incremento de la eficacia energética o hídrica de la edificación, es decir, nueva utilización de materiales, técnicas y sistemas constructivos, cambio de instalaciones, generación de energía renovable, instalación de depósitos de agua, cualquier otro sistema de reducción del consumo energético hídrico de la red, etcétera. Y cuando se trate de un uso, no será un proyecto técnico de legalización, pero sí que habrá que presentar un proyecto de actividades y, ojo, en ese proyecto debe de justificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de actividades. Bien, esto es el procedimiento. Y luego también tiene otra cosa que es interesante, ¿no? La Administración ve en estos asuntos, aparte de posibilitar una legalización de las edificaciones, pues una vía de obtención de ingresos económicos. Y a partir de ahí dice que estos procedimientos pues, van a generar unas tasas, van a generar los impuestos que están previstos en la normativa para las nuevas edificaciones, y luego también genera un nuevo concepto que es una prestación económica que tienes que pagar por la legalización de la edificación. Esta prestación económica deberá estar destinada en su momento pues, para la recuperación, protección y gestión sostenible de los espacios y recursos naturales, y también para la dotación del patrimonio municipal del suelo. Es un porcentaje que se establece sobre el coste de ejecución material de la edificación a la fecha de la solicitud de la legalización extraordinaria, y nos establece tres porcentajes. Un porcentaje de un 10% si lo pides en el primer año, un 12,5% si lo pides en el segundo año y un 15% si lo pides en el tercer año. Evidentemente, lo que está incentivando es a que la gente proceda a esa legalización en el año 1 para pagar menos, evidentemente. Pero también es cierto que contempla, en base a la capacidad económica del propietario de esa casa cuya legalización solicita, una reducción cuando del 50% o del 25%, si la base imponible total, es decir, su tributación en IRPF, la base imponible total durante los 4 últimos ejercicios fiscales en tributación individual es inferior a 33.000 euros o de manera conjunta a 52.800, sobre esa prestación económica permite una reducción del 50%. Y si la base imponible en esos 4 últimos ejercicios no rebase los 52.800 euros en tributación individual o 84.480 euros en tributación conjunta, permite una reducción del 25%. Vale, otra cosa también para comprenderlo es la delimitación del ámbito. No todo es válido. Entonces, nos están diciendo que sí, el supuesto de hecho, suelos rústicos, pero, ojo, no vale para todas aquellas edificaciones que ya estuvieran sujetas a un procedimiento de expropiación, que estuvieran afectadas por una obligación de cesión obligatoria y gratuita al ayuntamiento o que ya hubiera una orden de derribo. Tampoco las que estuvieran en dominio público, en una zona de protección de carreteras o en una zona de servidumbre derivada de la legislación de costas. Y también cuando se trate de actividades, estas deben de haber obtenido
una declaración de interés general por parte de la comunidad autónoma y, en definitiva, pasar el filtro de la comunidad autónoma en el sentido de que autorice esa actividad por entender la comunidad autónoma que contribuye al desarrollo rural o que no es inconveniente su ubicación en el suelo rústico. Por tanto, si estamos en alguno de estos supuestos y después de una comprobación previa por parte de la Administración, pudiera generar una inadmisión a trámite. Otra peculiaridad que marca es que en estos procedimientos no va a ser exigible el informe del Consejo Insular y luego también nos establece que el plazo máximo de resolución administrativa será de 6 meses. También marca un silencio con carácter desestimatorio negativo, aunque bueno, aquí hay que decir que cuando se deroga este decreto ley se sustituye por la posterior ley, este silencio pasa a ser positivo y luego también establece un matiz muy importante y decir, si lo que yo le estoy legalizando a usted es una vivienda, ojo, usted no puede destinar esa vivienda para una comercialización de estancia turística y lo va a tener que hacer usted constar en el registro de la propiedad en un plazo de 3 meses. Con lo cual, lo que quiere es que no se legalicen viviendas que luego se vayan a destinar a una comercialización de estancia turística. Y por último, bueno, pues para que todo este régimen jurídico explicado, lo tiene que activar un acuerdo del Pleno del Consell, que es el que acaba de ser ahora mismo objeto de recurso por parte del Partido Socialista de Ibiza. Muchísimas gracias, Jorge, por este resumen tan exhaustivo de lo que está ocurriendo y sobre todo de cuál es la finalidad de todo ello, porque a pesar del revuelo que se ha montado, como son los medios de comunicación, como son los periodistas, quería confirmar contigo que esto no es la primera vez que ocurre. No, no, para nada. Vamos a ver, prácticamente en todas las comunidades autónomas tienen su propia regulación, pero bueno, además en el caso concreto de las Islas Baleares, lo pone de manifiesto en la propia exposición, en el propio acuerdo porque sí que tuvo un antecedente anterior, que fue la disposición transitoria décima, que se llamó Procedimiento Extraordinario de Incorporación a la Ordenación de Edificaciones Existentes en Suelo Rústico, que tuvo lugar a través de una ley 2/2014 de 25 de marzo de ordenación y uso del suelo, y en el que igualmente para activar la eficacia de ese procedimiento de legalización se requería un acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Ibiza, que tuvo lugar el 2 de junio de 2014. Es decir, es repetir la historia después de 10 años. Obviamente esto lo que denota es un fracaso de la actuación administrativa, puesto que lo que hay que procurar evitar es que no haya edificaciones ilegales y que la administración actúe en plazo. Pero también es cierto que cuando se te plantean que tienes cientos, miles de viviendas en estas situaciones, pues obviamente es un problema que de una forma u otra pues hay que darle una respuesta por parte de la administración. Y antes de terminar, me gustaría que nos dedicases un par de minutos más para preguntarte si esto es exclusivo de Baleares o también ocurre en otras comunidades autónomas. No, no, vamos a ver, esto suele ocurrir en todas las comunidades autónomas. No lo sé, te voy a poner un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de Andalucía, fue la aparición hace ya unos cuantos años de una ley que era el establecimiento del régimen asimilado de fuera de ordenación, ¿no? Obviamente, eh, prácticamente este tipo de amnistías urbanísticas, estas palabras no se utilizan en la norma jurídica, sino que son propias de un titular periodístico, pero sí que es cierto que prácticamente en todas las legislaciones autonómicas así ocurre, ¿no? Por ejemplo, te puedo apuntar simplemente como anécdota, por ejemplo, que actualmente en el reglamento de la lista, que es la norma de Andalucía, evidentemente se establece un principio general y es, mire, la declaración de un asimilado de fuera de ordenación de una edificación irregular es un acto reglado que no supone su legalización. Pero acto seguido, por ejemplo, en otro artículo, el artículo 31 del reglamento de lista, sí que contempla incluso la posibilidad de que puedan haber viviendas unifamiliares en suelos rústicos e incluso no vinculados al uso ordinario agropecuario del terreno, estableciendo obviamente una serie de condiciones
pues que la superficie de la parcela mínima sea 2,5 hectáreas, que se pueda hacer un círculo dentro de ella de 50 metros, que tenga una distancia mínima de 150 metros a cualquier otro tipo de edificación, sobre todo pues para evitar la formación de núcleos poblacionales, que el grado de ocupación no sea superior al 1% de la parcela, la edificabilidad que le voy a permitir es el 1% máximo de la parcela y no me va a construir usted más de 2 plantas, que a nivel de linderos va, por lo menos va a respetar una distancia de 25 metros. Una cosa muy curiosa, deberá usted tener instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable y obviamente que estén ustedes en fuera de zonas inundables. Esto, esto ocurre en otras comunidades autónomas y la verdad es que antes un poco también determinar, claro, nos tendríamos que preguntar eh, cuál es el propósito al final de un partido socialista, bueno, me da igual el partido político, pero bueno, quien interpone una demanda que no es una demanda que vaya directamente contra la disposición adicional. Hay que tener en cuenta que la disposición adicional es ley y contra las leyes solo caben los recursos de inconstitucionalidad y tienen una limitación en lo que es la legitimación activa para la interposición. Aquí estamos hablando del acto administrativo, acuerdo del Pleno de activar esta disposición adicional séptima. Yo creo que evidentemente son dos. Una es solicitar una suspensión cautelar al órgano judicial, fundamentalmente pues, para que se suspenda ese acuerdo administrativo de activación de la disposición adicional séptima. Ahí el órgano judicial pues, tendrá que valorar si la suspensión puede ocasionar perjuicios a intereses generales o terceros, dará lugar a la tramitación de una pieza separada, a un auto, y normalmente en este tipo de cosas también se suele exigir a quien lo solicita algún tipo de caución o garantía que pueda responder de los perjuicios. Pero fundamentalmente es otra la razón, que es plantear al órgano judicial que sí que tiene legitimación activa para que plantee una cuestión de inconstitucionalidad respecto de la disposición adicional séptima ante el Tribunal Constitucional. La cuestión de inconstitucionalidad se regula a los 35 a 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, en definitiva, es que cuando el sentido del fallo va a depender fundamentalmente de un esclarecimiento previo de si la norma legal que estamos en el fondo que da cobertura al acto administrativo es o no contraria a la Constitución, una vez concluso el procedimiento judicial y antes de dictar sentencia y después de ir a las partes al Ministerio Fiscal, se dicta un auto, se elevan las actuaciones al Tribunal Constitucional y ya será el Tribunal Constitucional quien tendrá que admitir a trámite, si da lugar a una admisión a trámite, pues personación de las partes, publicación en el Boletín Oficial del Estado, se podrán formular alegaciones ante el Tribunal Constitucional. En el procedimiento del Tribunal Constitucional siempre se da traslado a órganos constitucionales, Congreso, Senado, Fiscal General del Estado, Gobierno y Legislativo y Ejecutivo, en este caso de Islas Baleares, para que puedan personarse y formular alegación y en su momento darán la sentencia. ¿Qué van a alegar? Bueno, que esto ya está expuesto también un poco en los medios de comunicación. Pues fundamentalmente la aplicación del principio de no regresión medioambiental. ¿Qué significa esto? Que entienden que esta norma, en definitiva, lo que está haciendo es vulnerar este principio que lo que hace es un poco limitar a los poderes públicos el disminuir el nivel de protección ambiental alcanzado siempre y cuando no estuviera debidamente justificado. Es decir, viene a ser un mínimo de no retorno en el nivel de protección ambiental, lo que se conoce en el derecho europeo una cláusula standstill, eh, pero esto, en definitiva, no significa que tú no puedas, por ejemplo, desclasificar un suelo que sea rústico o implementar esta medida. Lo que sí que te viene a establecer es un plus de motivación en el sentido de que hay que motivar de forma exigente, pormenorizada y de forma particularizada, eh, en definitiva, la adopción de una medida de estas características, que en última instancia es lo que dice un poco el PSOE, que no está debidamente motivado para llevar a cabo un poco esa reducción en el nivel de protección medioambiental. Y eso es un poco el debate de fondo que entiendo yo que se planteará a futuro ante el Tribunal Constitucional. Pues a futuro volveremos a hablar de esta materia, pero yo creo que, Jorge, lo mejor es sobre el terreno. Creo que deberíamos trasladarnos a Baleares a hablar de ello. ¿A ti qué te parece?
Oh, encantado. Sí, 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 es un sitio fantástico. Ibiza Estupendo, no lo pues conozco. Sí, muchis- no, no, perdona. nada, te iba a decir que muchísimas gracias por toda la explicación, por también hacernos ver, ¿no?, las posibles implicaciones que pudiera tener que a primera vista y a través de la lectura de los medios de comunicación es bastante compleja de entresacar, pero tenemos la suerte de contar contigo como experto en urbanismo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.